Buenas tardes, mi nombre es Juliana del Valle Guasa, estudiante de Tecnología Química de la Universidad del Valle. Hoy se hablará sobre la unidad 9, que explica la teoría cinética de los gases y los fenómenos de transporte. En esta unidad se hablará sobre, primero, la teoría cinética molecular de los gases, segundo, los postulados de la teoría cinética de estos gases, tercero, la presión, la temperatura y viscosidad de un gas ideal, cuarto, la distribución de velocidades moleculares de un gas, quinto, las colisiones de partículas de un gas, igualmente se hablará sobre fusión y difusión, y por último se explicará sobre la ecuación general de transporte y sus aplicaciones a los fenómenos de conductividad térmica y de la viscosidad. Bueno, primero se hablará sobre qué es la teoría cinética molecular y esta teoría explica el comportamiento de un gas que es compuesto por un gran número de moléculas de tamaño muy pequeño, comparado con la distancia promedio que hay entre ellas. Es importante tener en cuenta que las moléculas se desplazan con libertad y se mueven con cierta velocidad a través del espacio. La teoría cinética se desarrolló con base en los estudios de físicos como Daniel Bernoulli en el siglo XVIII, Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX, donde formularon las teorías cinéticas de los gases, explicando las propiedades macroscópicas que tienen en base al comportamiento mecánico de sus partículas. Así, esta teoría deduce propiedades macroscópicas de la materia a partir de lo que es una imagen molecular y por tanto es una rama de la mecánica estadística. La teoría cinética de los gases utiliza 5 principios para explicar el comportamiento de la materia, el movimiento de sus partículas y los cambios de estado. Estos postulados son, primero, los gases están constituidos por partículas pequeñas que se mueven en línea recta y al azar. La teoría cinética considera que un gas está constituido por una gran cantidad de partículas pequeñas que se mueven, así sea aleatoriamente o con trayectorias rectilíneas. Segundo, estas partículas diminutas se encuentran separadas entre ellas. Eso es cierto, donde el espacio que separa las partículas se denomina vacío. Tercero, las partículas chocan entre ellas o con las paredes del recipiente, pues siempre se dará algún choque, ya sea entre ellas o con las paredes de dicho recipiente, pues éstas se mueven aleatoriamente. Es importante tener en cuenta que los choques contra las paredes del recipiente originan lo que se conoce como la presión, que hablaremos de ello más adelante. Cuarto, entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Estas partículas diminutas no interaccionan entre sí, ni con las paredes del recipiente. Es decir, no hay ninguna fuerza de atracción o repulsión entre dos partículas o la partícula y la pared. Solo interaccionan en el momento de choque, es decir, cuando están en contacto ambas moléculas o la molécula con la pared. Y por último tenemos que la energía total del sistema se conserva. Las colisiones entre las moléculas y las paredes son perfectamente elásticas, lo que va a significar que cuando las moléculas choquen no se va a perder energía cinética, pues las moléculas nunca disminuyen la velocidad y permanecen a la misma, o sea, la velocidad no cambia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la presión, temperatura y velocidad de un gas ideal. Primero, la presión de un gas ideal. La presión ejercida por un gas sobre las paredes de su contenedor se debe a la colisión de las moléculas con las paredes. A medida que esas moléculas de gas chocan con las paredes, imparten cierto impulso, dando como resultado la producción de una fuerza que se puede medir, y al dividir esa fuerza por el área se obtiene lo que es la presión. Teniendo claro que la presión se relaciona con la frecuencia de golpes que se da en la pared y el cómo la partícula sufre un cambio de dirección en el movimiento, se puede dar un cambio en el momento lineal de la molécula. Esto se conoce como el impulso y es proporcional a la masa por la velocidad de la partícula, que es esta fórmula. ¿Qué significa? Que cuanto más masa tenga la partícula, más impulso tendrá. Y a mayor velocidad, mayor es el impulso que se va a generar. Igualmente, se debe tener en cuenta la frecuencia de colisión, que es cuántos golpes se dan en las paredes por parte de las moléculas. Así que la frecuencia es proporcional a 3 factores, que sería la velocidad, el número de partículas y el volumen. Aquí, venga, les muestro, aquí tenemos la fórmula y los factores primordiales: velocidad, número de partículas y volumen.
Así que por cuanto más rápido se muevan las partículas, mayor número de frecuencias. Igualmente, entre más número de partículas haya en el recipiente, mayor va a ser la frecuencia. Y por último, tenemos que entre más pequeño el recipiente, mayor frecuencia, ya que se tiene el mismo número de partículas, pero en un tamaño más pequeño. Eso hará que impacte más sobre la pared. Así que la presión va a ser proporcional al producto del impulso por la frecuencia de choques que haya. Al sustituir, se obtiene que la presión es directamente proporcional a la masa por la velocidad al cuadrado por el número de moles sobre el volumen, que es esta ecuación. Como se tiene proporcionalidad, usamos una constante para obtener la igualdad, teniendo en cuenta que no se tiene un cuadrado, sino un recipiente tridimensional con 3 ejes. Lo que hacemos es medir la presión en uno de estos. Sin embargo, como se tienen los 3 ejes, se va a dividir todas estas variables sobre 3, como se observa en esta ecuación. Al reordenarla vamos a obtener que la presión va a ser igual al número de moles por la masa por la velocidad al cuadrado sobre 3 veces el volumen, pues ya que tenemos 3 ejes. De manera que la fórmula expresa la propiedad macroscópica de presión en términos de propiedades moleculares, número de moléculas de gas y también de la velocidad al cuadrado. Teniendo en cuenta que la energía cinética translacional de la molécula es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se puede obtener la energía cinética translacional promedio por molécula. Y puede escribirse al tener en cuenta la ley de los gases ideales como la presión por volumen es igual a 2/3 del número de partículas por la energía cinética translacional, donde la cantidad de número de partículas por la energía cinética promedio translacional es la energía cinética translacional total de las moléculas del gas, obteniendo finalmente así que la presión por el volumen va a ser igual a 2/3 de la energía cinética translacional. O sea, al sustituir esto, obtenemos ya esta que es la ecuación final. Teniendo en cuenta la fórmula de la ley de los gases y la fórmula de la presión encontrada anteriormente, por factor común se puede obtener la energía cinética translacional, conocida como ETR. Y como el número de moles es igual al número de partículas sobre la constante de Avogadro, se puede obtener que el número de partículas por la energía va a ser igual a 3 medios del número de partículas por la constante de los gases y la temperatura sobre la constante de Avogadro. Teniendo en cuenta la constante de Boltzmann, donde R es la constante de gases ideales y Na es la constante de Avogadro, se obtiene la relación explícita entre la temperatura absoluta y la energía translacional molecular promedio, que es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, teniendo así que la temperatura de un fluido es proporcional a la energía translacional promedio molecular. Bueno, ahora vamos a hablar de la velocidad de un gas ideal. Los gases se mueven en un recipiente en movimientos aleatorios. Como sus velocidades varían, se obtiene una distribución de sus velocidades. Por lo tanto, al tomar la fórmula de la presión y la media de la velocidad al cuadrado, se obtiene que la presión va a ser igual al número de partículas por la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado sobre 3 veces el volumen. Sin embargo, para obtener la velocidad se tiene en cuenta que en un mol de gas el número de partículas va a ser igual al número de Avogadro. Además de utilizar lo que es la constante, la ley de los gases ideales. Al sustituirlos en la fórmula, se obtiene que 3 veces la presión por el volumen va a ser igual a la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado por la constante de Avogadro. Como la presión por el volumen es igual a la constante por la temperatura, se puede sustituir en la ecuación. Igualmente, como la masa de la partícula por el número de Avogadro es igual a la masa molecular, se sustituye la variable y se puede despejar la velocidad media al cuadrado, obteniendo que dicha velocidad va a ser igual a la raíz de 3 veces la constante de los gases por la temperatura sobre la masa molar de la partícula. Se obtiene una ecuación que relaciona una variable macroscópica como la temperatura
con la velocidad cuadrada media de la partícula que hay en el sistema. Siendo así, la única variable que influencia en esto sería la temperatura. Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución de velocidades moleculares en un gas ideal. No todas las moléculas en un gas se mueven a la misma velocidad. Por ello surge la necesidad de encontrar la ley de distribución para las velocidades moleculares de un gas ideal en equilibrio. Se toma un intervalo infinitesimal de velocidades, que es este, y se tiene en cuenta la fracción de moléculas, donde n va a ser el número total de moléculas gaseosas, y esta va a ser proporcional al ancho del intervalo infinitesimal de velocidades. Esta fracción que hablamos ahorita va a ser la probabilidad de que una molécula tenga su velocidad entre ese intervalo infinitesimal. Siendo así que esta fracción, que la fracción de moléculas con velocidades en ese intervalo va a ser igual a la fracción que se habló anteriormente, y eso va a ser igual a la que estamos buscando, que es la función de distribución para velocidades moleculares, que está denotada como G, V de V. O sea que con ese intervalo se obtiene esa fracción, y con eso podemos obtener lo que es la distribución, o sea, la función de distribución para velocidades moleculares. La función de distribución también se denomina densidad de probabilidad, pues es una probabilidad por intervalo unitario de velocidad. Sea así la probabilidad de que la velocidad de la molécula se ubique entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Para encontrar esta probabilidad se usa la integral de la distribución para las velocidades. Así que si una molécula tiene una velocidad entre el intervalo 0 para la velocidad 1 y infinito para la velocidad 2, se va a encontrar al final al integrar que su probabilidad va a ser igual a 1. La función de distribución para velocidades moleculares se obtuvo por Maxwell en 1860, donde se tuvo en cuenta que, primero, la distribución de velocidades es independiente de la dirección. Esto es cierto porque todas las direcciones del espacio son equivalentes, cuando no están presentes campos eléctricos o gravitacionales externos. Segundo, el valor de la velocidad en el eje Y y Z que tenga una molécula no va a afectar la probabilidad de tener valores o diversos valores de velocidades en el eje X. Ahora bien, se puede mostrar cómo están distribuidas las velocidades de las moléculas en un gas ideal con la siguiente gráfica que se muestra en la diapositiva, donde las curvas en conjunto reciben el nombre de distribuciones de Maxwell-Boltzmann, donde el eje vertical de la gráfica es el número de moléculas por unidad de velocidad. Así que si la gráfica es alta en una región dada, significa que hay más moléculas de gas moviéndose a esas velocidades. Así que se encontró posible determinar la función de distribución para la velocidad, teniendo en cuenta que esta distribución es la probabilidad de que la velocidad de la molécula se encuentre entre un intervalo infinitesimal de velocidad, es decir, es la probabilidad de que en el sistema de coordenadas Bx, By y Bz la punta del vector velocidad de la molécula se ubique dentro de un cascarón esférico delgado de radio interior a velocidad y radio exterior a la velocidad más la derivada de la velocidad. Es como si se considerara una caja rectangular que está dentro de este cascarón y que tenga aristas de Vx, de Vy y de Vz. De manera que la probabilidad de que la punta de V, que la velocidad, se encuentre en esta pequeña caja está dada por la siguiente fórmula, que es la que muestro acá en la diapositiva. La función de distribución de Maxwell puede usarse para calcular el valor promedio de cualquier función de velocidad, de manera que dicha velocidad va a ser igual a 8 por la constante de los gases por la temperatura sobre pi por la molaridad, esto a la 1 medio. Con ello se puede determinar la velocidad más probable, que se denota como BMP, que es la velocidad de la mayor cantidad de moléculas, y esta es igual a 2 veces la constante de los gases por la temperatura sobre la masa molar, esto a la 1 medio igualmente. Para poner en práctica lo que hemos aprendido, vamos a hacer un ejercicio. Y se determina la velocidad para el oxígeno a 25 grados y 1 bar de presión. Entonces, usamos la ecuación que anteriormente explicamos.
obteniendo así, o sea, lo único que toca hacer es sustituir los valores para encontrar esta velocidad. Entonces 8 por R, que es la constante, que es 8.1314, por la temperatura, que como nos dijeron es a 25 grados, lo pasamos a Kelvin, que es 298, sobre pi por la masa molar. Esta está en gramos sobre mol, entonces hice la conversión de kilogramos a sobre mol para así poder empezar a cancelar unidades y obtener finalmente que la velocidad va a ser igual a 444 metros sobre segundos. Bueno, vamos a hablar de las colisiones de partículas de un gas. Cuando dos moléculas chocan, la distancia promedio se calcula mediante la trayectoria libre media, que se conoce como lambda, que es la distancia promedio que recorre una molécula entre colisiones intermoleculares sucesivas, donde U es el volumen, N es la cantidad de partículas y D es el diámetro de partículas. Bueno, ahora al aplicar las leyes de los gases se sustituye el volumen y se obtiene que la trayectoria libre media va a ser igual a la constante de Boltzmann por la temperatura sobre pi por el diámetro por la presión. Por otro lado, se tiene la frecuencia de colisión media, Z, se denota como Z, y representa el número de colisiones entre átomos o moléculas de dos especies distintas en un volumen dado por unidad de tiempo. Se puede calcular con esta ecuación, sin embargo, como la frecuencia de colisión depende de la densidad del gas, que es igual al número de partículas sobre el volumen, y también depende de su velocidad media, entonces se encuentra la fórmula de colisión media, que es esta, lo que significa que cuanto mayores sean estas magnitudes, mayor será la frecuencia de colisión por las paredes, bueno, contra las paredes. Esta expresión puede hacerse más exacta si se sabe que una colisión de dos masas implica el movimiento de dos partículas una con respecto a la otra, obteniendo así esta primera ecuación de esta diapositiva. La razón total de colisiones por segundo por unidad de volumen, representado mediante Z, se relaciona con Z veces la densidad del gas. Hay que recordar que Z es la frecuencia de colisión media. Así que esta va a ser igual a 2 veces pi por la densidad del gas al cuadrado por el diámetro de la partícula por la raíz de K, que sabemos que es la constante de Boltzmann, por la temperatura sobre la raíz de pi por m, que sería la masa de la partícula. Por último, vamos a hablar de la ecuación general de transporte. Se hablarán de dos conceptos esenciales y estos son efusión y difusión. Bueno, efusión. La efusión describe el flujo de un gas desde una región de alta presión a otra de baja presión a través de un orificio pequeño o, pues por decirlo así, una abertura. La condición para que ocurra esta efusión es que la trayectoria libre media de las moléculas debe ser mayor en comparación al diámetro del orificio. Aquí en la diapositiva encontramos su ecuación. Por otra parte tenemos la difusión, que es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas de una sustancia lo que van a hacer es esparcirse por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. Este es un proceso muy rápido y no es necesario un cuerpo por el que difundirse, ya que se difunde también por el vacío. Es importante tener en cuenta que en este caso el transporte no se debe a los gradientes de presión. La difusión se encarga de determinar el coeficiente de difusión D, que se obtiene de dos clases. Primero, autodifusión. Describe la difusión de una partícula de un gas a través de partículas iguales de la misma especie química. Esta viene dada por la ecuación que se muestra acá en la diapositiva. Segundo, difusión mutua, que ocurre cuando dos gases tienen diferentes identidades y se propagan uno en el otro. Esta ecuación se muestra también acá en la diapositiva. Es en esta imagen lo que ocurre en la efusión y la difusión que se explicó anteriormente. Se analiza el movimiento difusivo de átomos a través de la distancia, pues cuando un sistema termodinámico de uno o varios componentes posee un gradiente de concentraciones, esa diferencia de concentraciones origina un flujo de materia, es decir, un movimiento atómico de zonas desde altas concentraciones a zonas de menores concentraciones.
Su ecuación general es que el flujo de propiedad es igual a menos el coeficiente de transporte por la gradiente. Es este que se muestra acá. Y se fundamenta en tres propiedades. Una es difusión, que es la migración de las moléculas cuando hay un gradiente de concentración. Segundo es conductividad térmica, que es la transferencia de calor cuando hay un gradiente de temperaturas. Y el tercero es viscosidad, que es la transferencia del momento lineal cuando hay un gradiente de velocidades. Para poder entender mejor el flujo de las moléculas, se hace uso de la ley de Fick, que nos dice que el flujo de difusión, que se nota como J, es directamente proporcional al gradiente de concentración. Para quitar esa proporcionalidad se hace uso de una constante D, que se denomina coeficiente de difusión, obteniendo así que el flujo de las moléculas es igual al coeficiente de difusión por la gradiente de concentraciones, como lo dice la anterior ecuación que les expliqué en la anterior diapositiva, es esta misma. Es importante tener en cuenta que el signo negativo indica que la dirección de la difusión, que es J, es opuesta a la gradiente de concentración. Eso significa este signo negativo. Y tenemos que tener en cuenta que J es el número de moléculas por unidad de área y tiempo. D es el coeficiente de difusión. C es el número de moléculas por unidad de volumen. Y X es pues la gradiente. La conductividad y viscosidad son propiedades fundamentales para el transporte. Se explicará cada una a continuación. Conductividad térmica es la capacidad para conducir calor cuando se tiene una gradiente de temperatura. La ley que describe la conducción térmica se define o se conoce como la ley de Fourier, donde K, esa es la ley de Fourier, donde K es la conductividad térmica de una sustancia, dt sobre dx es la gradiente de temperatura y el flujo es la cantidad de calor que fluye por unidad de área. La conducción del calor se establece siempre que exista un gradiente o diferencia de temperatura entre dos puntos. El signo menos ocurre porque el flujo de calor se produce en la dirección opuesta al gradiente. Por último tenemos la viscosidad, que es el flujo total de fluidos en un gradiente de velocidades. La ley que describe la conducción térmica se conoce como ley de viscosidad de Newton, que es esta, donde F sobre S es el flujo de momento por unidad de tiempo y superficie. N es la viscosidad y dV sobre dx es el gradiente de velocidades. Y ahí ya obtenemos lo último de esta unidad y ahí ya acabamos. Muchas gracias por la atención prestada.